programas militares secretos que deforman el espacio y el tiempo. Un dispositivo misterioso con el poder de asomarse a la historia. Y lugares de nuestro planeta donde el pasado, el presente y el futuro existen a la vez. Durante miles de años, la humanidad se ha sentido cautivada por la idea de que el hombre pueda viajar en el tiempo. Algunos de los mejores científicos del mundo creen firmemente que esta hazaña es, teóricamente, posible. Pero ¿y si viajar en el tiempo no es solo una teoría, sino que ya ha sucedido? Es descabellado pensar que algunas personas han logrado viajar a través del tejido del tiempo, ya sea por diseño o por accidente. Bien, eso es lo que intentaremos averiguar. Los seres humanos experimentamos el tiempo momento a momento. Nos pasamos la vida siguiendo la marcha constante y unidireccional del reloj en nuestro viaje del nacimiento a la muerte. Pero, ¿y si fuera posible recorrer un camino distinto a través del tiempo? El gran misterio del tiempo es que el tiempo y el espacio existen independientemente de nosotros, pero lo vemos en términos sociales y también culturales. Por ejemplo, dividimos nuestro día en tiempo de trabajo y tiempo de ocio. Y tenemos sistemas de transporte que nos han metido en la cabeza horarios y usos horarios, por lo que la noción de viajar en el tiempo siempre ha sido popular, porque la idea de escapar del tiempo, de poder salir de él, es enormemente atractiva. La tentadora perspectiva de viajar en el tiempo ha cautivado mucho la imaginación del público, convirtiéndola en un tema frecuente en la cultura pop y el entretenimiento. Nuestra fascinación moderna por los viajes en el tiempo se remonta a la obra del escritor Herbert Wells y su innovadora novela La máquina del tiempo. En 1895 se publicó el libro La máquina del tiempo de Herbert Wells, y el impacto que esto tuvo en la sociedad victoriana fue increíblemente profundo, porque le dio al mundo científico la idea de que efectivamente podíamos viajar en el tiempo. Lo que hace que la historia de Herbert Wells, La máquina del tiempo, sea única es que tenía un mecanismo, una máquina que tú construías, que podías controlar y que era diferente de todas las demás historias. 10 años después de la publicación de La máquina del tiempo en 1905, el físico Albert Einstein conmocionó al mundo al publicar una teoría revolucionaria que sugería que el viaje en el tiempo es científicamente posible. Lo que dijo Einstein es que todos pensamos que nos movemos a lo largo de una línea recta de tiempo en el pasado, presente y futuro. Sin embargo, la teoría especial de Einstein puede permitir que esta línea recta del tiempo se tuerza en un bucle y hacer que el tiempo se doble. Y eso nos permite la posibilidad de viajar en el tiempo. ¿Podrían realmente las leyes de la física permitirnos viajar a cualquier punto del pasado o el futuro? Y si es así, ¿es posible que ya se haya inventado la máquina del tiempo en la vida real? Octubre 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, el Océano Atlántico era un peligroso campo de batalla, donde los submarinos alemanes atacaban con frecuencia a los buques estadounidenses. Para ayudar a proteger a los buques aliados, la Marina de Estados Unidos puso en marcha un programa de alto secreto que se conoció como el Experimento Filadelfia. El Experimento Filadelfia es una serie de proyectos militares secretos que tuvieron lugar en 1943 en un astillero de Filadelfia. En aquella época, la Marina estaba muy interesada en camuflar sus buques. La idea original que tenía la Marina era, de hecho, hacer invisible el radar del barco. En el Experimento Filadelfia,
se utilizó un destructor de la Armada estadounidense que fue sometido al más extraño de los experimentos. Si el barco estuviera rodeado de campos electromagnéticos increíblemente intensos, podría distorsionar nuestra visión lo suficiente como para volverse invisible. Según cuenta la historia, el 28 de octubre de 1943, científicos del gobierno envolvieron un barco llamado USS Eldridge en una jaula de alambre de cobre electrificado con la tripulación completa y comenzaron el experimento. Pero todo salió terriblemente mal. Supuestamente, tras accionar el interruptor, se desató el infierno. El barco estaba envuelto en niebla. Todo el mundo corría por las cubiertas, gritando en pánico. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. En ese momento, el USS Eldridge se desvaneció en la niebla verde, solo para reaparecer en el astillero de Norfolk, Virginia. Desaparecer de nuevo y unas 3 horas más tarde, reaparecer en Filadelfia. De ello fue testigo un marino mercante llamado Carl Allen. Allen afirmó que lo vio desvanecerse en medio de una niebla verde antes de regresar al mismo lugar. Y luego en Virginia, testigos vieron el barco aparecer y desaparecer allí. ¿Qué sucedió entonces? Aún más sorprendente que la desaparición del barco es que, cuando regresó a Filadelfia, la tripulación parecía haber sufrido heridas devastadoras. Cuando se abordó el barco, se descubrió que los marineros estaban en condiciones horribles. Muchos estaban muertos y otros se encontraron empotrados en el mamparo del barco, todavía vivos. Algunos miembros de la tripulación parecían casi congelados en el tiempo o atrapados en partes de la nave sin poder salir. Lo que parece sugerir que el supuesto teletransporte implicado en el experimento Filadelfia en realidad había deformado el propio espacio-tiempo. Según informes aparecidos años después del catastrófico experimento, el USS Eldridge no solo fue transportado a través de cientos de kilómetros, sino que también parece haber viajado de algún modo décadas hacia el futuro. Supuestamente, la nave fue catapultada a través del tiempo y el espacio, un resultado totalmente inesperado, apareciendo en varios lugares, como Chicago en 1969 y el lago Mead en 1983, solo para desaparecer y continuar a través de la corriente temporal sin control. El Eldridge saltaba aleatoriamente a través del tiempo, logrando una forma aproximada de viaje en el tiempo. Algunos de los primeros testimonios sobre el experimento Filadelfia proceden de las familias de los marineros que se ofrecieron voluntariamente para participar en los experimentos iniciales. Lo que había ocurrido era que después estos marineros habían sido declarados muertos y desaparecidos en combate. Así que fue un desastre en todos los sentidos. ¿Llevó a cabo la Marina estadounidense un experimento que dio lugar inesperadamente a un viaje en el tiempo? Algunos dicen que la prueba está en una serie de cartas escritas por el testigo ocular clave del suceso, el marino mercante Carl Allen. Carl Allen había escrito una serie de cartas a un autor llamado Morris Jessup. Allen escribió a Jessup hablando del experimento Filadelfia, y Jessup incluyó la serie de cartas en un libro titulado El caso de los ovnis. Después, Jessup fue contactado por la Marina, la Oficina de Investigación Naval, porque alguien les había enviado una copia del libro de Jessup. Y la Marina decidió encubrirlo por completo y dijo que todo era un engaño, que nada había ocurrido. Jessup sintió que esto era una confirmación de que el experimento Filadelfia había sucedido. Por supuesto, ciertamente no tenemos un conocimiento absoluto sobre lo que los Estados Unidos estaba tramando en relación con los viajes en el tiempo, pero la posibilidad no debe ser vista como ciencia ficción. Si el USS Eldridge
realmente viajó en el tiempo en 1943, está claro que el ejército estadounidense quiere mantenerlo en secreto. Y algunos afirman que el gobierno siguió experimentando con viajes en el tiempo durante la década de 1960 como parte de un proyecto de alto secreto que enviaba a la gente atrás en el tiempo. Chicago, Illinois, 1893. 27 millones de personas de todo el mundo acuden a la ciudad con motivo de la Exposición Universal. La exposición presenta una serie de innovaciones notables y el recinto ferial se ilumina con 100.000 bombillas. El mar de luces resplandecientes transforma la noche en día y asombra al público, la mayoría de los cuales nunca ha presenciado nada igual. Este deslumbrante espectáculo fue posible gracias a una nueva forma de electricidad llamada corriente alterna, que fue uno de los muchos inventos importantes desarrollados por el famoso científico serbio Nikola Tesla. Este periodo, alrededor de finales del siglo XIX y principios del XX, fue realmente el cenit de la carrera de Tesla. Se hizo famoso. Tesla era el hombre que podía ver el futuro. Era el señor electricidad. Todo lo que Tesla hacía estaba dirigido a este objetivo primordial de espectaculares nuevas invenciones para la transmisión eléctrica. Nikola Tesla es considerado un genio científico que cambió el curso de la historia. Pero hay quienes creen que a Tesla también hay que atribuirle un invento aún más extraordinario. Una máquina del tiempo. En 1943, Nikola Tesla murió y dejó todas sus notas en el Hotel New Yorker. Cuando murió, el FBI allanó las habitaciones de Tesla, se llevó las notas y en ellas había toda una serie de diagramas especulativos. Supuestamente Estados Unidos tuvo acceso a la tecnología del viaje en el tiempo a partir de una serie de documentos sustraídos del apartamento de Tesla que daban detalles sobre cómo crear un dispositivo de teletransporte, y con el teletransporte también se podía viajar en el tiempo. ¿Incautó realmente el gobierno estadounidense los planos de un dispositivo de teletransporte diseñado por Nikola Tesla? Y si es así, ¿es posible que utilizaran esta información para construir una máquina del tiempo que funcionara? Central New Jersey, 1968. El joven Andrew Basiago fue a visitar con su padre una fábrica cercana. Andrew no sabe que esta fábrica esconde algo realmente extraordinario. Tenía 6 años, en el invierno del 68, cuando mi padre me llevó al edificio 68 de Curtis Wright en Woodridge, Nueva Jersey. Y en el suelo del edificio 68 había un teletransportador Tesla. Era un aparato grande, llegaba hasta el techo y tenía 2 plumas que eran aproximadamente alrededor de 8 pies de alto y 10 pies de ancho en el suelo. Se veían como colmillos de elefante. Entre ellos había una forma de energía que caía como en cascada entre las botavaras o armaduras del aparato. Saltar a través de esa energía hacía que se abriera un túnel holográfico de luz blanca en el espacio temporal. Probaban el efecto del teletransporte. Después de presenciar el teletransportador Tesla en acción, Andrew Basiago afirma que fue reclutado por miembros de una oscura organización militar conocida como DARPA para participar en un programa secreto de viajes en el tiempo llamado Proyecto Pegasus. El Proyecto Pegasus era un programa clasificado de investigación y desarrollo de DARPA, relacionado con la defensa. Ponían a prueba a escolares estadounidenses en 8 modalidades de viaje en el tiempo. Había 140 escolares de mi edad en el programa. También éramos aprendices porque se esperaba que nos convirtiéramos en la primera generación de crononautas en el tiempo. Según Andrew Basiago, el teletransportador Tesla se utiliza para enviar crononautas al pasado con el fin de observar e incluso influir en acontecimientos históricos.
Un crononauta era un agente de viajes en el tiempo, en el sentido de que no solo participaba en pruebas y formación, tenía misiones cuando iba allí. Me enviaron al Teatro Ford para ver, por ejemplo, quién había disparado a Lincoln. Y también me enviaron a reunirme con el general George Washington con la misión de convencerlo que retirara sus tropas del puerto de Nueva York. Siempre había una sesión educativa muy experta en la que nos aclimataban para que entendiéramos lo que iba a suceder. Aunque a algunos les cuesta creer la historia de Andrew Basiago, durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo numerosos experimentos extraños. Estos programas incluían desde el control mental hasta la visión remota. Lo que esta historia realmente conecta es la sospecha generalizada sobre el complejo industrial militar. La idea de que los militares están llevando a cabo experimentos a nuestras espaldas. Y es una opinión muy extendida que los gobiernos de todo el mundo, en particular los Estados Unidos, han estado investigando los viajes en el tiempo durante mucho tiempo. Andrew Basiago insiste en que su historia está respaldada por algo más que rumores e insinuaciones. Cree que hay pruebas fotográficas que demuestran que viajó en el tiempo para observar al presidente Abraham Lincoln pronunciar el discurso de Gettysburg. Viajé a Gettysburg el día en que Lincoln pronunció su discurso, el 19 de noviembre de 1863. Mi objetivo era ver al presidente Lincoln pronunciar el discurso, pero me llamaba la atención la gente que estaba justo al lado del estrado. Algunas damas de Gettysburg, varios oficiales de la Unión que protegían a Lincoln, que literalmente me alejé intencionalmente del estrado y me fotografiaron junto a Lincoln en Gettysburg. Se puede ver a Lincoln en una pequeña imagen por encima de mi hombro derecho. Ahora se llama la imagen Josephine Cobb, porque esa es la analista fotográfica de la Biblioteca del Congreso. Josephine Cobb tomó una lupa y encontró a Lincoln en la fotografía. Pero la paradoja del viaje en el tiempo es tal que esa foto se descubrió 10 años antes de que yo naciera. Así que, cuando salí para ir al discurso de Lincoln, esa foto en Gettysburg en 1863 ya existía. Esa es una prueba de Pegasus. Y ha habido muchas. La tecnología del viaje en el tiempo está controlada por el gobierno de los Estados Unidos. No es un cuento chino ni una leyenda urbana, es parte de la historia estadounidense. ¿Qué opinan? ¿Es el niño de la fotografía un viajero en el tiempo? Y si la tecnología del viaje en el tiempo existe, ¿cómo la ha mantenido oculta el gobierno durante tanto tiempo? Tal vez se puedan encontrar pistas examinando otra máquina del tiempo secreta que se dice que está en el Vaticano. Ciudad del Vaticano. Bajo el corazón de la Iglesia Católica se encuentra una de las cámaras acorazadas más seguras del mundo, Archivum Apostolicum Vaticano, o como se conoce más comúnmente, el Archivo Secreto Vaticano. Bajo el Vaticano hay una fortaleza climatizada con seguridad y tecnología de vanguardia. En esos archivos hay más de 80 kilómetros de estantería. Dentro de esos archivos hay libros, documentos y artefactos. Pero también se rumorea que allí abajo se encuentran las reliquias más misteriosas de la historia. Se dice que el Arca de la Alianza está ahí abajo. La menorá original podría estar en los archivos. Se rumorea que la lanza del destino está ahí abajo. Y estas son las partes de la leyenda que se han ido acumulando a lo largo de los años. Si el Archivo Secreto Vaticano contiene realmente tesoros perdidos como el Arca de la Alianza o la Lanza del Destino, debería discutirse. Pero hay otro objeto supuestamente oculto en los archivos que algunos investigadores consideran igual de extraordinario. Se trata de una máquina del tiempo desarrollada en la década de 1950 conocida como cronovisor. El cronovisor se describe como una máquina. Tiene crono, que significa tiempo, y visor, que significa visión. Se trata de un dispositivo que permite ver a través del tiempo.
El principio científico en el que se basa el cronovisor es que se trata de un dispositivo que permite ver como si fuera un holograma o una pantalla de televisión acontecimientos pasados e incluso futuros. Así que en lugar de arriesgar la vida de una persona enviándola al pasado o al futuro, se podía encender este dispositivo y ver qué había ocurrido. ¿Podría existir realmente una máquina del tiempo oculta en el Archivo Secreto Vaticano? La historia salió a la luz el 2 de mayo de 1972 en un periódico italiano llamado La Domenica del Corriere. El periodista Vincenzo Madaloni escribió tanto sobre la existencia del cronovisor como sobre el gran arquitecto de esta asombrosa máquina. La idea original del cronovisor partió de un monje benedictino llamado Pellegrino Ernetti. Se trataba de un caballero estudioso de la música arcaica. También era físico. Ernetti desarrolló el cronovisor por accidente. Según el padre Ernetti, había estado trabajando para el presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias, el padre Agostino Gemelli. Estaba trabajando en un proyecto para revisar, restaurar y archivar antiguas grabaciones de audio, sobre todo de cantos gregorianos. Un día, mientras revisaba las grabaciones de los cantos, el padre Gemelli juró que oyó una voz en la grabación, así que aislaron la voz. Y el padre Gemelli podría jurar que es la voz de su padre, pero su padre había muerto en el momento de esta grabación. El padre Gemelli piensa que es un milagro. La voz, bajo el canto del más allá, es un regalo de Dios. El padre Ernetti es más científico, tiene más fundamento. Quiere ver si tal vez hay un modo de extraer información antigua de grabaciones electromagnéticas. El padre Ernetti reúne a físicos y científicos para que le ayuden a trabajar en este proyecto para ver si pueden reproducir este fenómeno y construyen el dispositivo. Los rumores sobre la tecnología secreta de visión del tiempo del Vaticano fueron una extraña curiosidad en los periódicos italianos durante décadas, pero en el año 2000 la historia salió en un explosivo libro titulado El cronovisor del padre Ernetti. El libro incluía relatos de primera mano del padre Ernetti en los que revelaba cómo funcionaba el aparato. El padre Ernetti decía que el cronovisor se compone de metal de diferentes aleaciones, algunos metales raros, otros caros, otros exóticos. Y estos metales están diseñados para sintonizar diferentes frecuencias que captan esta energía electromagnética residual, que perciben las conversaciones y pueden ver imágenes en cualquier parte del tiempo. La teoría era que la energía nunca desaparece del todo, que el pasado, las frecuencias, siguen flotando en alguna parte, y con la sintonización adecuada se podían captar las imágenes y sonidos de los acontecimientos ocurridos en el pasado. Tras construir el cronovisor, el padre Ernetti afirmó que probó por primera vez sus capacidades viendo los discursos pronunciados por el dictador italiano Benito Mussolini apenas una década antes, en los años 40. Cuando la prueba tuvo éxito, Ernetti se trasladó a 1797 para ver cómo Napoleón conquistaba Italia durante la Revolución Francesa. Y a pesar del intenso escrutinio, el padre Ernetti nunca cambió su historia. El padre Ernetti falleció en 1994 y hasta el último día de su vida dijo que el cronovisor existe. A lo largo de los años se ha preguntado al Vaticano sobre el cronovisor y su respuesta habitual es que se trata de una fantasía, no existe. Pero en 1988, supuestamente hubo un decreto dado por la Iglesia que era muy extraño y decía algo así como que cualquiera que usara tecnología para escuchar o mirar a través del tiempo sería excomulgado. ¿Por qué iba a hacer el Vaticano esta declaración si el cronovisor no existe? Y si el Vaticano posee una pieza de tecnología tan increíble, entonces, ¿por qué la esconde en el archivo secreto? Si se pudiera encender un dispositivo y mirar a cualquier lugar, a cualquier momento del pasado, la historia se desplegaría ante nosotros. Se revelarían todos los misterios. Sin embargo,
Un dispositivo así también eliminaría todos los secretos. ¿Tendría nuestra sociedad la madurez para aceptar la pérdida de nuestros secretos? Yo no lo creo. Si las afirmaciones sobre el cronovisor son ciertas, quizás sea mejor mantenerlo bajo llave. Pero con los informes de numerosas máquinas del tiempo circulando, tal vez la pregunta más importante es: ¿qué hay de científico en ellos? La respuesta puede estar en la historia de un reputado físico italiano que hizo un importante descubrimiento con los viajes en el tiempo en 1937 y luego desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Ginebra, Suiza, septiembre 2011. Científicos del Gran Colisionador de Hadrones del CERN anuncian un notable descubrimiento. Tras disparar partículas subatómicas a través de los 27 kilómetros de longitud del colisionador, observaron que ciertas partículas conocidas como neutrinos se movían más rápido de lo que se había medido nunca. A nivel microscópico, se ha observado que los neutrinos, partículas muy exóticas, viajan más rápido que la velocidad de la luz. Pero el viaje en el tiempo podría ser posible que estas cosas ocurran con objetos grandes como nosotros, y la respuesta es teóricamente sí. ¿Podría el estudio de los neutrinos de alta velocidad ser la clave para entender cómo los humanos pueden moverse más rápidos que la velocidad de la luz y potencialmente incluso viajar en el tiempo? Algunos dicen que la respuesta está en la peculiar desaparición de un científico en los años 30 llamado Ettore Majorana. ¿A quién se le ocurrió la teoría de los neutrinos que se estudia? Fue Ettore Majorana. En 1937, este genio escribió el primer artículo sobre los neutrinos que estudiamos décadas después. Así que gracias a Majorana tenemos una comprensión mucho más rica de las partículas subatómicas. Ettore Majorana vivía y trabajaba en Italia bajo la dictadura de Benito Mussolini en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo neutrinos fue totalmente innovador y luego simplemente desaparece. El destino de Ettore Majorana es un completo misterio hasta el día de hoy. Se encontraba en la isla de Sicilia en 1938. Tenía un billete de un viaje en barco a Nápoles y parece como si realmente se subió a este barco y luego simplemente desaparece por completo. Muchos creían que el suicidio era una explicación racional, pero no había pruebas. Parece inexplicable que un hombre como Majorana, en lo más alto de su carrera, reconocido como uno de los mejores físicos del mundo, porque iba a decidir de repente acabar con su propia vida. Otros creen que se fue a un monasterio, que se recluyó porque también había retirado una gran cantidad de dinero del banco. Pero lo más intrigante es la idea que algunos creen que el descubrimiento de los neutrinos por Majorana también le permitió contemplar la idea del viaje en el tiempo. Es posible que Ettore Majorana no se limitara a desaparecer, sino que utilizara sus conocimientos sobre los neutrinos para viajar en el tiempo. Majorana dejó una carta que puede ofrecer una pista. Antes de su desaparición, Majorana escribió una serie de cartas y hay una particularmente intrigante donde dice que guardará un grato recuerdo de sus colegas hasta las 23 horas de esta noche y posiblemente más tarde. Y el tono y lo que es más importante, el tiempo en que escribí esas cartas parecían muy imprecisos en cuanto al tiempo. Aunque los escépticos han puesto en duda que la desaparición de Ettore Majorana implicara un viaje en el tiempo, en la década de 1950 surgieron pruebas sorprendentes que sugieren que podría ser cierto.
En 1955, alguien conoce a un hombre en Buenos Aires, Argentina, que dice ser Ettore. Entonces, con esto, ¿qué debemos concluir? Tras la desaparición de Majorana, hubo frecuentes avistamientos de Majorana. Gente que venía a decir, oh, creo que había alguien que se parece un poco a él. Y entonces apareció una fotografía de 1955, tomada en Valencia, en Venezuela. En esta fotografía hay un hombre que muy probablemente es Majorana. El análisis posterior de la fotografía reveló un extraño giro. Majorana tenía 32 años cuando desapareció. En 1955 tendría 49. Pero el hombre de la fotografía parece tener más de 70 años. Entonces, ¿dónde y cuándo estuvo Majorana todo ese tiempo? Ahora bien, si esa foto era de Majorana, sugiere no solo que sobrevivió al viaje en ferry entre Nápoles y Palermo, sino que realizó algún tipo de viaje, un viaje a través del espacio, pero también posiblemente un viaje a través del tiempo. El hombre que develó los secretos del átomo descubrió también la clave para viajar en el tiempo. No está claro, pero algunos investigadores creen que no hace falta ser un científico brillante para viajar en el tiempo. En cambio, sostienen que hay ciertos lugares de nuestro planeta en los que una energía extraña puede transformar a una persona corriente en un viajero en el tiempo por pura casualidad. Liverpool, Inglaterra. Esta histórica ciudad portuaria es famosa por ser la ciudad natal de los Beatles, pero a lo largo de los años se ha ganado una reputación muy extraña. Se dice que en Liverpool el tiempo se mueve de forma misteriosa y se ha convertido en la zona cero de un fenómeno conocido como salto en el tiempo, una especie de viaje en el tiempo accidental. En Liverpool hay una calle comercial llamada Wall Street, que se ha hecho tristemente famosa por sus saltos en el tiempo. Uno de esos saltos involucra a un agente de policía llamado Frank, quien salió de compras con su esposa Carol en julio de 1996. Y Carol fue a la librería Dillon's y él fue a una tienda a comprar un CD, un disco compacto, tecnología de los 90. Luego volvió para encontrarse con su esposa. La librería donde estaba ella, Dillon's, ahora se había convertido en Cripps y vendía ropa de mujer y bolsos. Esto confundió a Frank, que miró a su alrededor y descubrió que todo el mundo vestía inexplicablemente a la moda de los años 40 y 50. Y rápidamente se dio cuenta de que ya no estaba en los años 90. Estaba en un lugar muy diferente. Y todo vuelve a ser como debería. La librería está allí, que él sabe que es Dillon's, pero recordó el nombre de esa tienda y era Cripps. Y había efectivamente una tienda en los años 50 en ese lugar con el nombre de Cripps. ¿Es posible que haya lugares en este mundo donde el espacio-tiempo funcione de forma diferente a cualquier otro lugar? Aunque Liverpool es conocida por sus deslices temporales, este fenómeno único se ha experimentado y denunciado en todo el mundo. Recientemente los deslices temporales han entrado a las noticias. El hecho de que uno se encuentre en un punto en el espacio y de repente el tiempo tenga un error que le permita deslizarse a través de una grieta en el tejido del espacio y el tiempo. Hay una gran diferencia entre un salto en el tiempo y el uso de una máquina del tiempo. En una máquina del tiempo tienes control sobre tus idas y venidas a lo largo de la línea temporal. Con un salto en el tiempo, uno acaba en el futuro o posiblemente en el pasado, sin tener una idea de cómo ha llegado allí, ni control alguno de estar allí. Curiosamente, se han registrado deslices temporales en el emplazamiento de campos de batalla históricos.
Otro relato muy interesante es un desliz temporal. Ocurre en 1932. Dos periodistas, un caballero llamado J. Bernard Hutton y otro caballero llamado Brandt, acudieron a los astilleros de Hamburgo para cubrir un reportaje. No ocurrió nada fuera de lo normal, hasta que de repente se encontraron en medio de bombas que caían a su alrededor. Podían ver, de hecho, bombas cayendo del cielo. Y obviamente esto era algo que les aterrorizaba y salieron de allí rápidamente. Cuando miraron hacia atrás desde Hamburgo a los astilleros, parecían estar intactos e ilesos. Y cuando las fotografías de Brandt fueron reveladas de nuevo, no había daños en los astilleros. En 1943, Hutton vivía en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial y leyó un reportaje sobre un bombardeo de la Royal Air Force contra ese astillero. La descripción del periódico coincidía exactamente con lo que él había visto aquel día de 1932 y eso le heló hasta los huesos. Si hay algo de cierto en estos informes sobre salto en el tiempo, ¿cuál podría ser la causa? Según los físicos, la respuesta podría ser que vivimos en lo que se conoce como multiverso. La idea del multiverso viene de la teoría cuántica. Cuando éramos niños nos decían que no se puede estar en dos sitios a la vez. Eso es solo sentido común, ¿verdad? Te mentimos. En la teoría cuántica, los electrones pueden, de hecho, estar en dos lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos este escenario en el que el pasado, el presente y el futuro se mezclan en uno. La teoría permite que existas con alguien simultáneamente en el pasado. ¿Qué podemos pensar de las personas que se presentan y afirman tener esas cronologías, ya sea en el pasado o en el futuro? Y creo que lo que podemos decir es que hay tantas historias de este tipo que debe haber algo de verdad en ellas. Pero si muchas personas han sido transportadas a otra época, ¿dónde están las pruebas? La respuesta puede estar en el examen de fotografías antiguas que curiosamente parecen mostrar a personas del futuro. Canadá, 2010. El Museo Virtual de Canadá publica en su sitio web una colección de imágenes históricas. Una foto en particular, tomada en 1941, despierta una gran curiosidad porque parece mostrar a un hombre del futuro. En esta imagen de 1941 tenemos a un grupo de personas en la inauguración del puente South Fork en la Columbia Británica de ese año. Y este joven simplemente no debería estar allí. Todos parecen gente típica de los años 40, excepto este sujeto con las gafas oscuras. Parece una especie de hipster de nuestro tiempo. Lleva sus geniales gafas de sol. Tiene lo que parece ser una camiseta moderna y esta pequeña cámara de caja. No hay razón para que esté allí en 1941. La extraña foto se hizo rápidamente viral en Internet y muchos se han preguntado si el hombre extrañamente vestido podría ser un viajero en el tiempo. Pero según algunos investigadores, la mejor prueba de que las personas actuales viajan en el tiempo no es una foto, sino un misterioso artefacto. En 2008, se publicó un informe arqueológico acerca de un muy extraño descubrimiento en una tumba de la dinastía Ming, en Shaanxi, China. Ahora, esta tumba tiene al menos 400 años de antigüedad. Al examinarla, se encontró que estaba herméticamente sellada. Así que nadie había estado en ella durante 400 años. Pero cuando abrieron el material del cual estaba hecha la tumba, salió este anillo, de solo unos pocos centímetros de ancho, pero que lucía exactamente como un reloj, con sus manecillas y las 12 horas marcadas. Esto causó sensación, porque esto no podía existir, no había relojes en esa época. Así que, ¿cómo podía ser? ¿Cómo pudo acabar este anillo en una tumba de la dinastía Ming?
Mientras los escépticos tachan el insólito artefacto de mero engaño, a otros les entusiasma la idea de que los viajeros en el tiempo puedan dejar pruebas tangibles de sus viajes al pasado. Sin embargo, los expertos advierten de que, aunque el viaje en el tiempo es un concepto divertido y fascinante, también es motivo de gran preocupación. Tenemos que darnos cuenta de que si podemos viajar al pasado, en el peor de los casos, los gobiernos podrían utilizarlo para atacar a su enemigo yendo al pasado. Imaginemos, por ejemplo, volver al pasado, a la Guerra de Independencia, y asegurándose de que eliminó a George Washington. Estos son problemas que podrían suceder. Este tipo de tecnología sería algo muy poderoso para tener. Llevamos más de 100 años debatiendo si viajar en el tiempo, especialmente al pasado, es beneficioso o peligroso. Pero por supuesto, el dilema para nosotros es que hay un enigma aquí. Porque si ahora hay gente que viaja en el tiempo y altera el pasado, ellos sabrán lo que han hecho. Pero nosotros no lo sabremos porque vivimos aquí y no hemos viajado al pasado. Somos prisioneros del tiempo y, por supuesto, eso es muy desconcertante. Las historias de supuestos viajes en el tiempo en la vida real son tentadoras, provocativas y a veces peligrosas. Todas se tambalean entre la ficción y la realidad científica. ¿Descubriremos algún día pruebas irrefutables que demuestren que estas historias son realmente ciertas? Parece que solo el tiempo lo dirá, pero hasta entonces, estos misterios sin develar son inexplicables.